Si esa podría ser la solución a uno de los grandes misterios del sistema solar. Los científicos sospechan que el joven planeta Marte era, en muchos sentidos, un lugar parecido a la Tierra con una atmósfera densa y océanos en los que pudo haber vida primitiva. Pero hace alrededor de 4.000 millones de años, el planeta entró en una decadencia catastrófica. De forma gradual, la atmósfera y los océanos de Marte desaparecieron misteriosamente. La gran cuestión es, ¿a dónde fue el agua? ¿Qué proceso provocó la pérdida de agua? Mario se dio cuenta de que dos acontecimientos dramáticos producidos en las primeras etapas de la historia de Marte podrían conducirle a la respuesta. Encontramos dos grandes cuencas producidas por impactos de meteoritos en el hemisferio sur de Marte llamadas Hellas y Argyle. Sobre ellas no había ningún rastro de magnetización. En estas cuencas, formadas cuando dos enormes meteoritos chocaron contra Marte, las rocas estaban sorprendentemente libres de magnetismo. Y eso era extraño porque los enormes impactos debieron de haber derretido la corteza. Y al enfriarse de nuevo, las rocas debieron de haberse magnetizado con el fuerte campo magnético de Marte. Y sin embargo no había señales de magnetismo ni en Hellas ni en Argyle. Lo que significaba que se formaron después de que desapareciera el campo magnético de Marte. Y calculamos que los impactos se produjeron hace más de 4.000 millones de años. Fue hace 4.000 millones de años cuando Marte empezó a perder su agua y su atmósfera. Mario cree que este hecho está directamente relacionado con la pérdida del campo magnético de Marte. Tras la pérdida del campo magnético, el viento solar tuvo acceso directo a la atmósfera de Marte. En ese momento, se produce un proceso equivalente a la erosión en el desierto, donde el viento sopla y se lleva la arena. En este caso, la arena son las partículas atmosféricas. Lenta pero implacablemente, el viento se fue llevando los gases atmosféricos, entre los que se incluye el agua. La pérdida de su campo magnético significó la muerte para el planeta rojo. Expuesto al viento radiactivo del Sol durante millones de años, su atmósfera fue desapareciendo gradualmente, dejando el mundo estéril que conocemos en la actualidad. Si desapareciera el campo magnético de la Tierra, se repetiría este mismo proceso. La atmósfera de la Tierra quedaría expuesta a los efectos de la erosión del viento solar, y este viento la iría alejando lentamente. El destino de Marte sugiere que sin la protección de su escudo magnético, la Tierra también acabaría convirtiéndose en un planeta muerto. Lo que hace que resulte aún más inquietante el hecho de que nuestro campo magnético esté desapareciendo con tanta rapidez. El hombre lleva fabricando cerámica desde hace miles de años. Los arqueólogos han obtenido mucha información de los objetos de cerámica. Pero estas vasijas tienen otra historia que contar. La cerámica actúa como una grabadora magnética. Registra el campo magnético del momento en el que se fabricó. Una vasija antigua es una cápsula de tiempo magnética. Dependiendo de la antigüedad de la cerámica, John Shaw ha aprendido a extraer de ella una medida precisa de la fuerza del campo magnético. Al igual que las rocas volcánicas, la arcilla contiene minerales de hierro que la hacen ligeramente magnética. Lo interesante llega cuando se calienta la cerámica. La clave es que la arcilla se calienta a grandes temperaturas en el horno y la alta temperatura borra cualquier resto de magnetismo. Luego, al enfriarse, la arcilla vuelve a magnetizarse por el campo que la rodea en ese momento. Por eso, cada vasija contiene un registro del campo magnético de la Tierra del momento y lugar en el que fue calentada.
Tenemos, por ejemplo, una figura de cerámica antigua como esta, que es de Perú. Cuando se enfrió por primera vez, estaba en el antiguo campo magnético de la Tierra y se magnetizó en ese campo. Y como es natural, si el campo era muy fuerte, entonces la cerámica estará muy magnetizada. Y si el campo era muy débil, entonces la cerámica estará débilmente magnetizada. Al examinar diferentes piezas de cerámica que van desde la prehistoria a la actualidad, John ha descubierto que en los últimos siglos el campo magnético ha experimentado un cambio drástico. Estos son los resultados de nuestros estudios sobre la magnetización de la cerámica. En los últimos 12.000 años pueden observarse ligeros cambios a medida que nos vamos acercando a nuestra era. Una subida moderada y finalmente una rápida caída a medida que volvemos a acercarnos a nuestra era. El ritmo de cambio de los últimos 300 años es superior al experimentado en cualquier período de los últimos 5.000 años. Hemos pasado de un campo fuerte a un campo débil y lo estamos haciendo a mucha velocidad. En 300 años el campo ha caído un 10%. Si la disminución continúa acelerándose, el campo desaparecerá totalmente dentro de unos siglos. ¿Correrá la Tierra el mismo destino que Marte? Solo hay un sitio en el que podamos buscar una respuesta. La región inaccesible donde se genera el campo. El núcleo de la Tierra. Pero como no existe forma humana de llegar a él, el profesor Dan Lathrop ha decidido jugar con fuego. Sus estudiantes y él intentan reconstruir el núcleo de la Tierra en su laboratorio. Ese calentador parece bueno. Su objetivo es descubrir qué es lo que hace que el campo magnético siga existiendo y qué es lo que podría hacerlo desaparecer. Para ello tienen que modelar el núcleo de metal fundido con sodio porque es mucho más fácil de fundir que el hierro. Es un experimento muy peligroso. A temperatura ambiente el sodio es un metal muy dúctil, con una textura similar al queso. Claro que cuando lo calentamos cerca del punto de ebullición del agua se licúa y es entonces cuando realizamos los experimentos. Pero no hay duda de que es un peligro manipularlo en el laboratorio. Si introducimos sodio en el agua se producen llamaradas y pequeñas explosiones. Lo que intentan es crear una dinamo electromagnética autosostenida, porque eso es lo que creen que es la Tierra. Los científicos tienen una teoría acerca del modo en el que el núcleo genera el campo magnético. Está basada en la relación tan estrecha que existe entre magnetismo y electricidad. En concreto, en el hecho de que las corrientes eléctricas crean campos magnéticos. En estos momentos no pasa ninguna corriente eléctrica por el muelle. Las limaduras de hierro caen al suelo como granos de pimienta en una sartén. Pero si conecto la corriente eléctrica, vemos cómo las limaduras de hierro se alinean con el campo magnético que produce la corriente en ese muelle eléctrico. Por eso creemos que son las corrientes eléctricas que hay en el interior del núcleo de metal fundido de la Tierra las que generan el campo magnético. ¿Pero qué es lo que crea las corrientes eléctricas? Cuando se intenta responder a esa pregunta es cuando el caso se complica. Los científicos creen que igual que las corrientes eléctricas producen el campo magnético produce las corrientes eléctricas. La clave es que el metal líquido del núcleo está en constante movimiento. Si acercamos un conductor móvil a un campo magnético, veremos cómo las corrientes empiezan a fluir dentro del conductor. El conductor móvil de la Tierra son los trillones de toneladas de hierro fundido de su núcleo. Pero el efecto puede verse en un sencillo aro de metal. Si muevo este conductor en presencia del campo magnético de la Tierra, empezarán a generarse corrientes eléctricas. A su vez, esas corrientes generarán campos magnéticos. Es una especie de círculo vicioso que se produce en el núcleo de la Tierra. Un pequeño campo magnético sumado al movimiento del líquido genera corrientes eléctricas que fluyen en el núcleo. Esas corrientes generan más campo magnético que a su vez generan más corrientes que generan más campo magnético. Es una espiral que se retroalimenta y que hace que aumente el campo magnético. Si funciona en la Tierra, debería funcionar en el laboratorio. En teoría, todo lo que se necesita es un pequeño campo magnético que desencadene todo el proceso.
No está claro qué es lo que originó el campo magnético de la Tierra, pero Daniel utiliza un gran electroimán.